ser humano. La invitación nos había llegado de manera inesperada, aprovechando, me imagino, algún espacio en su vida y actividades. Nos tocaría a nosotros ser parte de su agenda. La cita fue en su bonita casa de la zona del Frutillar, un fantástico lugar de agradable verdor de la ciudad de Cochabamba, quien nos hizo pasar para luego convocar al artista, que había estado listo con su instrumento a la espera, en una hermosa tarde de radiante sol, bajo la sombra de un frondoso árbol. Cuando niño Gonzalo Hermosa, ¿cómo se imaginaba vinculado a la música? Yo sé que sus hermanos ya tenían, los hermanos mayores ya tenían determinadas aficiones, y claro la sí. familia misma, ¿no? Por el canto. No, bueno, en realidad el único músico que empezó fuertemente en la familia Hermosa fui yo. Sí. Yo empecé a agarrar las guitarras de mi padre a los 7 años y empezaba a rasgar, y alguna vez había hecho un gran descubrimiento. Fíjate. Eso. ¡Wow! Dije, mucha, qué gran descubrimiento. Y así cada vez hurgaba un poco la guitarra, hacía unas posiciones aquí. Primero que Gonzalo le gustó la afición de la música por una cosa. Ocurre que en sus tiempos, cuando tenía 4 años, llegaron a Capinota a pasar carnavales 3 excelentes que siempre los he querido ver una vez más, pero nunca he podido más. Solo a los 4 años pude tener el honor de conocerlos. Fue a Los Peregrinos. Los Peregrinos que acompañaban a Raúl Xio Moreno, que mi padre tuvo el honor de tenerlos en casa, y cuando se iban de Capinota ellos le dedicaron 2 canciones. Y ellos sacaron sus guitarras y le pusieron esos 2 boleros, que yo recuerdo que uno que se llama Sigue feliz tu camino, que te vaya bien, y tocaban la guitarra. Y yo era un niño, pies descalzo, con mi cabellito así, con mi ropita hasta aquí, con un camisoncito, sin calzoncillo y tampoco calzados, y los veía así, pero con mi boca abierta, y dije ahí, qué bonito suenan esas guitarras. ¡Qué lindo! Ahí me nació la afición de la guitarra, el gusto por la guitarra y por la música. Dije, qué hermoso. Y entonces yo tocaba así, descubrí un acorde, digamos esto, y veía que este acorde me sonaba a una ranchera, y yo empezaba con una ranchera. Y así poco a poco fui teniendo 3 pisadas, 5 pisadas, o acordes, quiero decirte. Y así había unos 10 acordes que no tenían una relación, no tenían parentesco, y de esa manera fui avanzando, que a la edad de 12 años, cuando me vine de Capinota a Cochabamba, vi que en los programas de radio donde se tocaban ahí conocía muchos artistas. Yo iba de colador porque había que pagarse, por ello me echaba, como era pequeñito, bueno, pues echaba la colada, y desde el último lugar del público empezaba a mirar a los artistas y sus posiciones de las manos y las punteadas que hacía. Yo andaba pues con mi cabeza de filmador, y andaba filmando todo aquello, que a los 13 años ya tocaba, punteaba, hacía de todo. Yo ya estaba con mi 30 canciones de composición, porque empecé a componer desde los 13 años. 13 años que ya lidiaba y competía en los grandes festivales de música boliviana, en Oruro, por ejemplo. En Oruro fui muy conocido. Nadie conocía que tenía 13 años. Pero yo, cuando ingresaba ahí con alguna composición, siempre decían el maestro Gonzalo Hermosa, pero nadie sabía que tenía 13 años, pero me llamaban maestro sin conocerme. Pero ya componía, yo lidiaba y también presentaba mis canciones. Entonces la composición nació conmigo. Cuando vino un grupo que había perdido a su primera guitarra,
Y sabían que en mi barrio, el barrio Pío X o el barrio Coronilla, que había un muchacho que tocaba lindo la guitarra. Y vinieron y dijeron, dice que hay un muchacho, ¿por qué no lo invitamos a que forme parte de nuestro trío? Y bueno, tocaron a mi casa y tocaron y dijeron, bueno, queremos hablar con un muchacho que toca guitarra. Y ¿cómo no? Dijo mi hermana mayor Rosa, y Gonzalo te están buscando. Y yo salí, ellos me miraron así. No, a tu hermano mayor lo estamos buscando. Bueno, yo tenía 13 años, imagínate. Y no es a mí, dijo, Wilson es a vos. Y fue Wilson y le dije, mira, y pensaron que mi hermano mayor era el que tocaba, el que punteaba y todas esas cosas. Y le dijeron, queremos que seas parte de nuestro grupo, que bla, bla, que habían perdido nuestra guitarra, que sabemos que tocas guitarra, la guitarrilla, qué sé yo, todas esas cosas. Y él dijo, no, yo no soy yo, es mi hermano. Volvió otra vuelta y volví a salir. Yo le dije, bueno, ¿y ahora qué pasa? Primero me hacen salir y luego me dicen que no, y después vuelvo a salir y dice, sí, ¿tú tocas la guitarra? Sí, le dije. ¿Tú punteas, así esos boleros, valses, esas cosas? Claro que sí. Me miraron, como tenía 13 años, y dice, es un changuito, es un chiti. Ya vamos a volver. Le dijo, gracias, y se fueron. Y bueno, pero pasó que unos 10 días volvieron. Volvieron a decirme, bueno, pues queremos hacer una prueba. Puedes ir a nuestra casa y que te hagamos una prueba. Bueno, y me llevaron a su casa y me tomaron una guitarra y dijeron, ¿sabes puntear esto? Claro. Cantaron sus punteados. Bueno, ¿sabes esto? Sí. ¿Sabes esto otro? Claro. Y empezaba a puntear. Y como era pues, changuito, 13 años. Wow, dijeron, y ahora, bueno, que entre al grupo. Y estuve como, no solo me quedé como primera guitarra y tercera voz, sino que fui el director. A los 14 años eras director de ese grupo. Yo empecé a dirigir ya y sabía de primera, segunda voz, tercera voz, de todas esas cosas, y yo salía. Ahora me preguntarás, ¿qué pasó con Gonzalo Hermosa cuando estaba en colegio? Porque 13 años, 14 años estaba en colegio. Si era buen alumno en música. Yo te quiero decir que siempre fui aplazado. Yo sabía mucho de música, pero nunca me elegían ni para el coro, ni tampoco andaba siempre con notas de aplauso en música. Pero nunca me sentí mal, nunca me sentí mal. No, ¿y por qué me aplazaban? Porque el profesor a veces decía, bueno, no vamos a dar examen de música, pero voy a revisar cuadernos. Y él, como no tenía cuaderno de Gonzalo Hermosa, tenía la peor nota, bueno, está aplazado. Pero fue así. Yo había hecho ya canciones, ya había ido al Festival del Lauro de la Canción, al Festival, más bien al Festival de la Canción Boliviana Oruro. Mis composiciones se habían ido, había hecho muchos poemas, pero estaba aplazado en literatura. Por la misma razón, tiene su cuaderno Gonzalo Hermosa, pase al frente, va a dar sus repasos, sí, profesora. Su cuaderno, no tengo profesora, le dejo a mi casa, no, a su asiento tiene 0, bueno. ¿No? Entonces yo fui aquel que después del bolero pasé al rock. A los 15 años estaba en el rock, junto con muchos de mis colegas que seguramente hoy día están todavía tocando rock. Me acuerdo de Julio Espinosa, que fue mi baterista, un excelente, lo he visto en Estados Unidos tocando todavía batería. César Ayllón, que sigue todavía tocando bajo, que tocaba conmigo, y éramos un trío, primera guitarra, bajo y batería, y los tres cantábamos. Era donde nadie bailaba, todo el mundo escuchaba. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Cuando está rocanroneando, es la reina del lugar. Así fue. Ese fue la época de los Doorbells, la época de los Extraña Dimensión, que fueron mis grupos de rock. Pero del rock
Me separé del rock, renegué del rock porque no me gustó mucho cuando entró ya al rock pesado y dejé el rock. Porque cuando se hacía el rock era un rock mucho más liviano, más lindo. De todos esos conocimientos del bolero, del rock y todas esas cosas, llevé esos conocimientos al folclore boliviano, y un día hago mi grupo con mis dos hermanos, con Wilson y Castel y Pavito, que era uno. Pavito, ¿quién era Pavito? Pavito era la segunda voz del primer trío de boleristas que teníamos. Roberto Mina, que fue la primera voz, segunda voz Pavito Villarroel, y yo era la tercera y la primera guitarra. Así era la cosa. O sea que de ese trío me lo llevé al folclore, a Pavito Villarroel, y fundamos Los Carcas. El año 1968 fundando Los Carcas. Pero para el 68 ya tenía pues Hermano Minero, tenía Bolivia, tenía un montón de canciones que ya ingresaron. Y había que darle, cuando hicimos la refundación de Los Carcas, no debía ser los mismos, no debíamos parecernos a los Chascas, que tenían mucho éxito, tampoco los Caminantes, que tenían un excelente público y también eran triunfadores, tampoco Corihuayres, que ese era el momento de Corihuayres, que después empezó a descollar con Terminar, tú me has pedido, con esa canción, que hasta ahora la tocan, y así, y a muchos otros que no recuerdo, los Caballeros del Folclore y muchos. Pero había que fundar un nuevo grupo, una nueva música, y ahí empezó. Un nuevo estilo de tocar, y empezó Los Carcas, empezó la creación del rorroco, la huancara, las 5 voces, las 2 quenas y zampoñas que le daban duro y mostraban, y el charango que empezaba ya a destacar, que posteriormente ya le pusimos Después del Long Play Bolivia, pasan 2-3 años de silencio. Hubo una pausa. Hubo una pausa. ¿Por qué hubo una pausa en Los Carcas? Porque hicimos el segundo álbum de Los Carcas, donde estaba Ella es, no sé si los puedo cantar. Ella es como las flores del campo y su color, como la aurora de un nuevo amanecer, como el sol al despertar. Tras de muchos sueños en mi vida la encontré. Ella es mi adoración. Esa canción estaba en el segundo álbum de Los Carcas. También estaba en el segundo álbum de Los Carcas, primer Chuntunqui, que se le puso letra, y el primer Chuntunqui, que era compuesta por mi hermano Ulises Hermoso, que se llamó Tatalito. Pero al Chuntunqui le dijimos, esta melodía y este ritmo merece letra. Porque antes tenía letra el Chuntunqui, pero era dedicado a Dios, eran los famosos villancicos, ¿no? Del Niño Jesús, del Niño Dios, los pastores y las campanitas, esas cosas. Camino de la montaña, camino de libertad. Y yo quiero subir por ella en busca de mi verdad. Ser errante y peregrino en busca de mi destino. Ese es el Camino de la Montaña. Se grabó eso, El destino de mi pueblo, que tuve yo muchos problemas con los hermanos chilenos porque nos acusaron de chauvinistas. El destino de mi pueblo, una canción que habla del mar. De sus hermanas la víctima fue, en 1000 batallas desangró su piel. Porque se te ensañó la vida, quedaste sin salida, sin mar ni puerto después. Ese es el destino de mi pueblo. Todas esas canciones iban a entrar en el segundo álbum de Los Carcas. No entraron porque no pudimos tener un acuerdo con el sello Arriba, con el que salió nuestro primer disco. Y como tuvimos que salirnos de la escena de la grabación, y cuando me salía el doctor Ibáñez, que es un gran abogado, me dijo: hermosa, le quiero recordar una cosita, por favor, pase un rato. Ustedes tienen una exclusividad con Arriba 3 años. Si ustedes antes de los 3 años me graban, yo los voy a meter a la cárcel, ¿sabe? Yo le dije, sí, doctor, sé que tenemos una exclusividad de 3 años con Arriba.
Y si grabamos en cualquier otro sello con Carcass, usted nos va a meter a la cárcel. Estamos de acuerdo. Pero yo le dije, mire, doctor, con Carcass tiene una exclusividad de 3 años. Pero este momento, este grupo se llama Fortaleza, y usted con Fortaleza no tiene ningún contrato. O sea que Carcass va a esperar los 3 años, pero Fortaleza continúa. Y eso grabamos estas mismas canciones en Fortaleza. Fortaleza 1, Fortaleza 2, con muchos ampoñares y con Tatalito y las demás cosas. El sello Saba, que después, antes de que pasaran los 3 años, antes de finalizar los 3 años, Eriva nos volvió a llamar, porque el disco Bolivia fue un disco más vendido, fue un disco de mucha aceptación, y bueno, pues nos llamó. Y entonces dijimos, las mejores canciones de Fortaleza, como Ella es, Camino de la Montaña, y muchas otras canciones, Tatalito y los demás, que vuelvan a grabarse con los Carcass. De esa manera se hizo el segundo álbum Kutimui. Ver al hombre hacer retrospectiva me hacía sentir cada instante como propio. Es decir, que muchas veces los procesos de evolución y consolidación, tanto de los proyectos como del mismo hombre, son similares y coincidentes en algunos aspectos. En nuestra experiencia lo veíamos así: la vida colmada de mucha pasión por lo que se hace, mucho de esfuerzo y sacrificio de toda índole, y por demás constancia y perseverancia, conduce al éxito. A la espera, en una hermosa tarde de radiante sol, bajo la sombra de un frondoso árbol. Cuando niño, Gonzalo Hermosa, ¿cómo se imaginaba vinculado a la música? Yo sé que sus hermanos los hermanos mayores ya tenían determinadas aficiones, y claro la sí. familia misma, ¿no? Por el canto. No, bueno, en realidad el único músico que empezó fuertemente en la familia Hermosa fui yo. Sí. Yo empecé a agarrar las guitarras de mi padre a los 7 años. Pero con mi boca abierta, y dije ahí, qué bonito suenan esas guitarras, qué lindo. Ahí me nació la afición de la guitarra, el gusto por la guitarra y por la música. Dije, qué hermoso. Y entonces yo iba, tocaba así, descubrí un acorde, digamos esto, y veía que este acorde me sonaba a una ranchera, y yo empezaba con una ranchera. Y así poco a poco fui teniendo 3 pisadas, 5 pisadas, o acordes, quiero decirte. Y así había unos 10 acordes. Ser humano. La invitación nos había llegado de manera inesperada, aprovechando, me imagino, algún espacio en su vida y actividades. Nos tocaría a nosotros ser parte de su agenda. La cita fue en su bonita casa de la zona del Frutillar, un fantástico lugar de agradable verdor de la ciudad de Cochabamba, quien nos hizo pasar para luego convocar al artista, que había estado listo con su instrumento. Y empezaba a rasgar, y alguna vez había hecho un gran descubrimiento. Fíjate. Eso. ¡Wow! Dije, mucha, qué gran descubrimiento. Y así cada vez hurgaba un poco la guitarra, hacía unas posiciones aquí. Primero que Gonzalo le gustó la afición de la música por una cosa. Ocurre que en sus tiempos, cuando tenía 4 años, llegaron a Capinota a pasar carnavales 3 excelentes que siempre los he querido ver una vez más, pero nunca he podido más. Solo a los 4 años pude tener el honor de conocerlos. Fue a Los Peregrinos. Los Peregrinos que acompañaban a Raúl Xio Moreno, que fueron
que mi padre tuvo el honor de tenerlos en casa, y cuando se iban de capinote ellos le dedicaron 2 canciones. Y ellos sacaron sus guitarras y le pusieron esos 2 boleros, que yo recuerdo que uno que se llama Sigue feliz tu camino, que te vaya bien, y tocaban la guitarra. Y yo era un niño, pies descalzo, con mi cabellito así, con mi ropita hasta aquí, con un camisoncito, sin calzoncillo ni tampoco calzados, y los veía así,